Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, usted ve allí en la imagen, Dios es amor, cualquiera que viva en amor, vive en Dios y Dios vive en él. Y hay un corazón, ¿no? Entonces, pues usted observa esta imagen, lee esa imagen y usted dice, pues sí, qué hermoso, qué bonito, ¿no? Dios es amor, cualquiera que viva en amor vive en Dios y Dios vive en él. Cualquiera que viva en amor. Por ejemplo, dos personas que están en plena fornicación, ¿no? Son novios, ¿no? Y llevan alrededor de unos 2 años y medio de novios y ya con 7 meses de fornicación. Entonces usted les pregunta a esos novios, ¿tú amas a tu pareja? Oh, por supuesto, él es mi vida. Nos vamos a casar. Tenemos 2 años y medio de noviazgo. Nos vamos a casar. Estamos ya en los preparativos. Sí. Bueno, pero ¿están cometiendo un pecado? Sí, claro, están fornicando. Ok, entonces Dios es amor. Y cualquiera que viva en amor, porque yo lo amo a Él, Dios vive en Dios y Dios vive en Él. Usted me pregunta, ¿será que Dios está viviendo en esta persona? ¿Y esta persona está viviendo en Dios? Por eso es tan importante la doctrina católica. Porque hoy se habla mucho del amor, y creo en el amor, y el amor es maravilloso, y seguramente esas expresiones pues salen con recta intención, y sí, y creo que nos están diciendo algo con eso, pero son expresiones que tienen mucha profundidad, porque si no se analizan con la verdadera profundidad que tienen esas palabras, podemos hacer las peores fechorías del mundo entero, ¿no? Porque Dios es amor. Es que Dios nos ama. Dios nos quiere así como somos. Dios es amor. Él no nos juzga. Él simplemente nos ama. Y por eso nosotros podemos hacer esto y lo otro. Porque Dios no ha sacado de coger piedras a lanzarnos las piedras a nosotros, porque Dios es amor. Dios no es un juez sin misericordia que se ensaña con el ser humano, con su criatura, con su hijo, a darle garrote y a mirar cómo lo destruye, para mandarlo al fuego eterno del infierno, porque Dios es amor, Dios es misericordia. Yo pregunto si las personas que están viviendo, por ejemplo, en adulterio, ¿no? Dios vive en ellas y ellas viven en Dios. Por favor, no nos engañemos. No nos engañemos. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Y cómo sabemos que permanecemos en Dios y Él en nosotros? Dios es amor, cualquiera que viva en amor, vive en Dios y Dios vive en Él. ¿Y cómo sabemos eso que están diciendo ahí? ¿Y cómo sabemos que permanecemos en Dios y Él en nosotros? Es decir, ¿cómo sabemos que Dios vive en nosotros y nosotros en Él? Porque nos ha comunicado su Espíritu. A veces cuando le estamos dando carne al poema, a lo que nos pintan y nos proponen así de manera muy por encima, pero que parece profundo. Pero que es muy profundo, pero que se mira como sin darle mucha importancia y trascendencia a esas palabras. ¿Y cómo sabemos que permanecemos en Dios y Él en nosotros? Lo que dice ahí esa frase. Porque nos ha comunicado su Espíritu. Cuando uno tiene el Espíritu del Señor, uno empieza a cumplir sus mandamientos. Dice aquí la Escritura. Todo el que cree en Jesús, todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Si amamos al que da la vida, amamos también a quienes han nacido de Él. Y nosotros nacimos de Él por el Espíritu, porque permanecemos en Él y Él en nosotros. Y por eso cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, con toda certeza sabemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que por la fe y el bautismo han manifestado que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo.
Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Los musulmanes creen en el Hijo de Dios, en Jesús? No. ¿Quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Los musulmanes creen que Jesús es el Hijo de Dios? No. ¿Los budistas creen que Jesús es el Hijo de Dios? No. No. ¿Un ateo cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ni cree en Dios, menos en Jesús. Y entonces se puede decir que un ateo es hijo de Dios. Pues no, es amado de Dios, es criatura de Dios, pero no es hijo de Dios. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en estas cosas? Porque eso es lo que nosotros vivimos hoy en día, a diario. Pregúntele a un joven si ama a su papá y a su mamá. Sí, sí los amo. ¿Y cómo sabes que los amas? ¿Tú amas a tu novia? Sí, claro, la amo, ya llevo 2 años con ella. ¿Y cómo sabes que la amo? ¿Tú amas a tu esposa? Oh, por supuesto, es el amor de mi vida. ¿Y cómo sabes que amas a tu esposa? Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Quien no cree en el Mesías, es decir, en Jesús, no ha nacido de Dios. No ha nacido de Dios. Y si no ha nacido de Dios es porque no es hijo de Dios, porque no tiene fe en Dios. Puede ser criatura de Dios, puede ser amado de Dios, pero no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no ha creído que Jesús es el Hijo del Mesías, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Si amamos al que da la vida, amamos también a quienes han nacido de él. Ojo a esto, si amamos al que da la vida, ¿quién es el que da la vida? Dios. Si amamos al que da la vida, Cristo Jesús es el que da una nueva vida, si amamos al que da la vida, amamos también a quienes han nacido de él. Yo amo al que me dio la vida, por lo tanto amo a mis hermanos, que también son hijos de Dios. ¿Yo puedo amar a un musulmán? Claro. ¿Puedo amar a un ateo? Por supuesto. Dios nos invita a amar. Así como Él dio la vida por nosotros, nosotros tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Dios dio la vida por todos los pecadores. Yo tengo que dar la vida también por el pecador. Yo soy pecador también. Pero yo ofrezco mi vida, es cuando sé que alguien ofreció primero la vida por mí. Si amamos al que da la vida, amamos también a quienes han nacido de él. Y por eso cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, con toda certeza sabemos que amamos a los hijos de Dios. Amar a Dios es guardar sus mandatos, y sus mandatos no son una carga. ¿Cómo es? Amar a Dios es guardar sus mandatos. ¿Qué mandatos tienen los musulmanes, los budistas, los hinduistas? Los que no creen. Amar a Dios es guardar sus mandatos, y sus mandatos no son una carga. ¿Qué es amar en sí, entonces? Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. Y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. Es nuestra fe en Cristo Jesús, en sus mandatos, en su espíritu, en una nueva vida, en que Él murió por nuestros pecados. ¿Quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es el que ha vencido al mundo.
Las otras fe no creen en Jesús como el Hijo de Dios. Creen que es un profeta. Sí, creen que es un iluminado, un personaje histórico, alguien que estuvo por aquí hace 2000 años en Galilea, un personaje histórico. ¿Qué visión tienen los hinduistas frente a Jesús? ¿O los budistas? ¿O los del Islam? ¿Cómo ven a Jesús? ¿Como Dios? No, no, por favor, no. Nunca. Dice acá, si aceptamos el testimonio de los hombres, mucha más fuerza tienen el testimonio de Dios. Y hay un testimonio de Dios, pues ha declarado a favor de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios, es decir, en Jesús, guarda en sí el testimonio de Dios. Quien no cree, hace a Dios mentiroso, ya que no cree al testimonio de Dios en favor de su Hijo. Ya que no cree al testimonio de Dios en favor de su Hijo. ¿Qué significa eso? Que el que cree en Dios, que es el Padre de todos, cree en Jesucristo, que es Dios también. No nos dejemos embadurnar y engañar por predicaciones gnósticas, poéticas, amor, ternura. Está siempre con nosotros. Él nos acompaña, nos perdona. Sí, pero ¿qué dice también? Amar a Dios es guardar sus mandatos. Nos hablan del amor, pero no nos hablan de también qué significa amar. Amar a Dios es guardar sus mandatos. Nos hablan del amor de Dios para acá, pero no el amor de acá para allá. Es decir, Dios me ama, Dios me quiere, Dios siempre está conmigo, Dios siempre me protege, Dios aquí, Dios con nosotros, Dios. Amar a Dios, es que Dios nos ama así, pero tú amas a Dios. Amar a Dios es guardar sus mandatos. No, pero eso no lo predica, no, eso ya causa malestar. Eso ya empieza a sonar como a católico. No, o sea, ese ambiente y esa atmósfera a sacristía y a cuestiones preconciliares no son de buen recibo hoy. Hablemos de ese Dios maravilloso, ese Dios amor, ese Dios ternura, ese Dios que todo lo entiende, ese Dios que acepta todo. Pero no hablemos de mandatos. Hablemos de que nosotros recibimos amor, pero no hablemos de que si yo amo a Dios. No, por favor. Es que si yo no amo a Dios, no puedo cumplir sus mandatos. ¿Y qué mandatos tiene el Señor? Ámense los unos a los otros. No hagan lo que se les dé la gana. No, eso no es mandato de Dios. Si vivían en pecado, tranquilos, que yo soy amor y yo los perdono. No, eso no. Al contrario. No fornicar, no adulterar, no robar, no matar. ¿Qué significa eso? Ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Y es que amarse o amar a los otros, amar a su prójimo, no es aceptar el pecado del otro. No es burlarse del otro. No es desdeñar la fe del otro. No es ridiculizar la fe del otro, pero no aceptar cualquier barbaridad o insensatez de otras religiones. Es que Cristo nos lleva a la verdad completa. Las homilías y las predicaciones de hoy se están dando o se están haciendo para conciliar a todo el mundo, para no molestar a nadie, lo políticamente correcto, lo humanamente perfecto, los respetos humanos, los pactos, las firmas, los convenios.
Y entonces, ¿así qué pasa? Pues sí, existe un Dios bastante etéreo, vaporoso, sí, pues el musulmán cree en su Dios, el budista cree en su Dios, los del Islam creen en su Dios, los protestantes creen en su Dios, los cristianos católicos creen en su Dios, los que creen en la Madre Tierra creen en su Dios, ok, todo es una maravilla, todos pueden expresar su fe como quieran, miren a Dios, órenle, háganle sus genuflexiones, su liturgia, sus ritos, como quieran. Dios no se complica con eso. Dios permite que cada uno de sus hijos, que cada una de sus criaturas, que cada una de las personas expresen su fe. Él respeta las religiones. Él no se pone con disquisiciones, con diferencias, con cuestiones, con divisiones. No, no. Él nos ha creado a todos. Y si tú crees que tu Dios es pues una piedra, pues sí, el Dios creador de esa piedra y de ti, pues te acepta. Y tú crees que si tú oras allí tantas veces durante el día, mirando hacia la mezquita, pues el Señor te va a escuchar bien. Y si tú crees que tú frente a una cajita dorada con una lamparita rojita allí, el Señor te va a escuchar, pues no hay problema. Y si tú crees que estás muy íntimamente comunicado con Dios, haciendo posición de yoga y respirando profundo y con los ojos cerrados, pues bien. Dios no se mete en esas cosas. Si eso fuera así, ¿sabe qué? Pues podemos poner este libro en otro lado, que cada uno haga su fe a su acomodo. Lo que pasa es que la gente se le olvida que toda manera de creer, toda fe, trae una realidad moral, una realidad comportamental. Y no creo que es lo mismo que yo le prenda fuego, ¿no? Y eleve ese humo de ese fuego como incienso a los dioses. Y que haga unos ritos y empiece a bailar y a dar círculos, vueltas en círculos, porque pusieron algo en el centro. Porque Dios no se va a disgustar, Dios acepta todas las ofrendas de sus hijos. Porque Dios es amor. Entonces cuando se lanzan estos mensajes tan vaporosos, pues uno dice, pues sí, ¿no? Lo importante es que cada uno se respete, y respete el culto y su liturgia y el libro santo, lo que sea. Lo importante es no pelear, ¿no? Porque Dios es amor. Incluso el que no cree, pues que no crea. Es su vida, ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué? Ahora, como hay uno que cree en Satanás, pues él también tiene derecho a adorar a ese Dios, a Satán. Pues que lo adore, que haga sus misas satánicas y que allá haga una emulación de lo que es la misa católica y que se burle de la iglesia católica. Pues al fin y al cabo, ¿qué? También tiene derecho, ¿no? Entonces todo se permite. Cualquier exabrupto, cualquier estupidez, se permite porque tenemos que ser tolerantes. Ese no conocía el Espíritu del Señor, el Espíritu de la verdad. No ha conocido los mandatos del Señor. No ha conocido al Padre de todos. Y no ha conocido a su Hijo Jesucristo, que nos muestra el amor de Dios. El amor de Dios no es cualquier estupidez, cualquier sensiblería, cualquier cuestión poética que nos lance. No. Eso no es así. Por eso es que nos persiguen. Porque eso no cae bien hoy en día. Pero es que nos persigan. Pero la palabra nunca va a pasar. Es su palabra. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.